desde el fútbol hasta la jota, prácticamente, y también es amigo del jacetanismo, porque lo manifiesta abiertamente en sus publicaciones, en su presencia en la prensa, etcétera. Es miembro de múltiples academias, pero como hemos dicho que vamos a hacer el currículum, pues te quedas así. Bueno. Es un loco, está loco por los libros raros, por las primeras ediciones, pero sobre todo sabe distinguir la buena literatura de la mala. Es muy importante, no se queda con esos detalles simplemente. Además, le gusta, tiene preferencia por los escritores y por los escritos de kilómetro cero o de proximidad, lo cual también nos satisface. De todas formas, aunque le gustan mucho los libros, lo que más le gusta es cultivar la amistad. Yo creo que todo esto que hace con los libros le encamina a tener amigos y amigos y amigos. Todo lo demás son excusas, prácticamente. Ramón Acín, que tiene un gran apellido, es evidente, es un sabio profesor. Yo creo que es el responsable de que la mitad de los aragoneses aproximadamente tengan gusto por los libros y por la lectura. Es responsable en buena medida. Como escritor tiene una obra extensa, no vamos a decir títulos. Los que lo conocéis, tiene una obra muy personal, muy íntima y desde luego alejada de las modas literarias y comerciales. Su trabajo podríamos definirlo como que ha vivido en una constante feria del libro. Todo esto que vemos, este ambiente de animarnos al mundo editorial, de acercarnos a los libros, él lo ha hecho toda su vida. Además tiene una agenda de teléfonos, bueno, muchos querríamos, con todos los contactos que tiene, que ha facilitado, por ejemplo, que tuviéramos estos días entre nosotros a Escrito Freire. Y además siempre coge teléfono. Ramón es una de esas personas que nunca se hace loco, siempre está allí. Bueno, pues estos par de amigos que son los locos de los libros no necesitan a nadie que les anime para hablar de su vida, que es hablar de libros, lógicamente. Ya les he dicho que no les iba a conducir, pero sí que me gustaría que, como estamos en la Feria del Libro, para que no pierda este acto la esencia, dediquen unos minutos a hablar de su obra más reciente, porque yo creo que nos debemos todos, pues eso, esta oportunidad de conocer esta última, pues, la última producción que tengan. Puede parecer un acto improvisado, por lo que estoy diciendo yo y por lo que van a decir ellos, pero en realidad no es improvisado. Yo creo que actos como el de hoy quizá llevemos 40 años preparándolos, ¿no? Bueno, pues les dejo con Pepe Melero y Ramón Acín, que seguro que nos van a hacer pasar un rato estupendo. Muchas gracias. Buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros, un placer estar en Jaca, un placer tener a Paco Ferrerín en primera fila, al que hemos leído tanto y admiramos mucho, y a grandes amigos que están por aquí, que no voy a nombrar a todos, pero saben que estamos muy contentos de que estén con nosotros. Has dicho una cosa, Javier, de la que yo discrepo, y es que Ramón no es bibliófilo ni de churro. O sea, Ramón es, como todos los críticos literarios, poseedor de una gran biblioteca, pero una biblioteca de aluvión. Es decir, las bibliotecas de los críticos literarios que han ejercido la crítica literaria durante muchos años son bibliotecas de aluvión, no buenas como la mía, sino de aluvión. Yo conocí la biblioteca de don Luis Hornoliria, estuve en su casa con Antón Castro, con motivo de una entrevista que le iba a hacer Antón para el periódico, y entonces le dije a Antón, oye, yo te quiero acompañar porque no lo conocía. Claro, proveníamos de mundos muy diferentes, ideologías muy diferentes, pero era un personaje al que yo quería conocer. Había fundado el Premio de la Crítica y había hecho crítica literaria, como luego haría Ramón, porque en realidad Ramón fue el sucesor de Luis Hornoliria en la crítica literaria del Heraldo durante muchos años. Luis Hornoliria haría 30 años y luego Ramón haría 20, 25 o muchísimos años. Bueno, fui a ver su casa y claro, tenía 40.000 libros. Pero claro, tenía 40.000 libros de todo lo que le mandaban. No se había gastado una perra de libros. Yo me las he gastado todas, una encima de otra. Entonces, Luis Hornoliria no. Luis Hornoliria tenía 40.000 libros de lo que le mandaba Tusquets, Anagrama, Tapatín, de los cuales el 80% podían ser libros absolutamente irrelevantes y que no le interesaban nada. De hecho, la gran parte de los críticos literarios venden, se quitan todos los libros. Ramón no lo ha hecho, no.
Ramón no lo ha hecho, pero los que conozco yo de Madrid se los quitan todos, van al librero de viejo y el librero de viejo va a su casa cada 6 o 7 meses y carga cajas y cajas y cajas, pues claro, no le interesa nada. Yo lo que he hecho es darlos a zonas rurales, Claro, crear bibliotecas rurales. En La Guardera y en La Solana. Bueno, pues eso, Ramón tiene una biblioteca de aluvión, nada, ni comparación con la mía. Lo que pasa es que le jorobaría mucho ver la cantidad de libros firmados de gente que... Eso sí, eso mejoraba bastante, porque como ha conocido, yo soy un fetichista, yo soy un loco de las dedicatorias, entonces me encantan las dedicatorias autógrafas. Y entonces, claro, Ramón tiene una colección de dedicatorias autógrafas extraordinarias porque ha conocido a toda No la... tiene ni a Gunter Grass, ni a No, Saramago. no, a Saramago sí, a Saramago sí, gracias a ti, porque estuvimos juntos y tú me lo presentaste. Pero a Gunter Grass había que ir a Fuente Todos porque lo trajisteis a Fuente Todos y ese día yo no podía ir a Fuente Todos. Bueno, yo fui a ver la casa de Ramón una vez, yo lo sabéis, si no lo sabéis os lo cuento, le he tenido que poner un piso a los libros, en vez de ponérselo a una señora, pues como hacían los burgueses de antaño, pues se lo he puesto a los libros, que me da muchas menos complicaciones, pero a mí me cuesta una pasta. Ramón también lo hizo, es decir, los que tenemos bibliotecas de 40.000 volúmenes, en nuestra casa no caben, tienes que ponerles un piso. Entonces Ramón tenía, no un piso, 2 chalés. Entonces Ramón tenía la Cartuja, era otro nivel superior al mío, mío eran 2 pisos, o son 2 pisos. Ramón eran 2 chalés. Entonces tenía un chalet en su casa, Adosado. bueno, adosados, no adosados, pero 2 chalés. Y entonces en uno vivía él y en el otro tenía los libros. Bueno, yo le preguntaría, quiero que hable Ramón ya, y yo le preguntaría a Ramón, bueno, a Ramón tiene una cosa muy bonita, que es lo más importante yo creo que ha hecho en su vida como gestor cultural, que es un ciclo que se llamaba Invitación a la Lectura, y en el que traía a grandes escritores aragoneses, o sea, españoles, y aragoneses, y los llevaba por todos los institutos de la comunidad autónoma. Eso era muy bonito porque los lectores, los chicos, leían los libros de los autores y luego los conocían, les preguntaban cosas, etcétera. Esa fue una labor extraordinaria que hizo, por la que Aragón está siempre en deuda y le estaremos todos agradecidos porque fue un trabajo maravilloso. Yo quería que nos contaran un poco al principio quizá cómo fue esa época de su vida en la que él trajo a toda la literatura española, y no española, porque como decimos, trajo a Saramago, trajo a Gunter Grass, trajo a John Berger, trajo a muchísima gente, a Cés Notteboom, o sea, trajo a gente muy importante y la llevaba por los institutos. Entonces yo creo que eso lo tiene que contar Ramón porque es una parte de su vida muy bonita. Bueno, muchas gracias por venir, espero que lo paséis bien. Gracias, Javier, por invitarnos. Soy muy poco dado últimamente a los actos, pero estando con José Luis y estando Javier, que es amigo desde hace mucho tiempo y además me ha sufrido en invitación a la lectura, pues no me podía negar. Bueno, invitación a la lectura es una cosa rarita porque empieza precisamente por una cuestión personal. Yo odiaba la forma de dar la literatura en los institutos, es decir, la literatura se daba como una asignatura mostrenca, ¿no? Y a mí me gustaba que tuviera vida. Entonces pensé, bueno, pues ¿por qué no traer a la gente que yo conozco o que yo he empezado a conocer y darle vida y unir la obra del escritor que traigo con alguna parte de la literatura? Todo viene porque cuando aprobé las oposiciones con 24 años me mandaron a Lérida. Bueno, podía haber venido a Jaca, podía haber ido a Barbastro, pero quería alejarme. Es decir, los que nacemos en la montaña tenemos la necesidad de estar en el sitio, pero al mismo tiempo salir del sitio. Es una cosa, bueno, al menos me ocurre a mí, yo no sé si les ocurre a más gente. Entonces yo me fui a Cataluña, a Bellpuig, y me tocó con 24 años ser vicedirector. Llegas y te encaja la vicedirección. Con un director que se tocaba las pelotas bien tocadas, es decir, que cogía, se largaba y te dejaba aquí con el muerto, ¿no? Pero eso me vino muy bien, porque me tuve que hacer todos los viajes a Barcelona con las reuniones de directores. Y en esas reuniones yo aprovechaba para ir a los libros de viejo y allí conocí pues, a Moncada y a una serie de escritores, viendo los libros de viejo. Entonces empecé a entablar relación. Y cuando pensé en que la literatura tenía que darse de otra forma, pues empecé a tirar de los que conocía. Moncada, La Torre, Soledad Puertolas, toda la gente que conocía, ¿no? Y así empezó en mi instituto. Eso lo hice un par de años
Entonces estaba en la Dirección Provincial de Educación, todavía pertenecía al Ministerio Pilar de la Vega, y Pilar de la Vega me dijo, oye, lo que estás haciendo, ¿por qué no lo lanzas a institutos, a más institutos? Y entonces yo eché mano de todos mis amigos profesores que verdaderamente sentían la enseñanza en aquella época, estoy hablando de los 80, y verdaderamente sin ese apoyo de ellos y del afán de los alumnos por leer, pues no hubiese salido invitación a la lectura. Entonces se amplió, se fue ampliando, y al final acabó, pues en lugar de traer 3, 4 escritores, acabamos trayendo al año 80 escritores. Eso era una locura, pero bueno, es una experiencia gratísima que a mí me abrió muchísimas puertas. ¿Era Manuel Viles, de ayudante? Sí, tuve a Manolo Viles, de ayudante, sí. A mí me abrió muchísimas puertas y me lo pasé muy bien. Conocí muchísima gente, pude apoyar a escritores de Aragón, di a conocer Aragón. Yo me acuerdo, Günter Grass viene, entre otras cosas, viene al programa, entre otras cosas porque yo le hablo de Belchite y él quería conocer Belchite. Entonces yo he sido el que le ha enseñado Belchite a Günter Grass, como se lo enseñé a Sanchis Sinisterra y a gente. Bueno, Sanchis Sinisterra ya lo conocía, pero fuimos dando un paseo por las trincheras, ¿no? Entonces venían escritores porque yo me enteraba de cuál era la pasión que ellos tenían por una determinada zona y entonces lo llevaba. Si eran de gastronomía, pues procuraba enterarme dónde estaba la Los llevaba a las bodegas, Las bodegas. Hablaba con los de vinos y de Somontanos, tal, y entonces los llevaba como los escritores en el 80% son todos unos dipsómanos, no hace falta que os lo diga, los borrachos todos, pero cuidado. Entonces se los llevaba a las bodegas y se ponían los tíos de beber hasta arriba. Yo he ido con él algunas, con Juanjo Mías. Con Juanjo Mías fuimos a Fuentejalón y se bebieron todo, o sea, todo Fuentejalón se bebieron en el mesón del churro. ¿Sabéis que el mesón del churro era de un tío que era Ángel no me acuerdo de apellido, Ángel no sé qué, el churro, que cantaba una jota que decía: a mí me gustaría casarme con una buena churrera y estarme toda la noche churro dentro, churro fuera. Ese elemento era el dueño del mesón el churro. Y allí fuimos con Juanjo Mías. Se había hecho de oro en la época de los americanos, sí. De la base americana. Y allí fuimos con Millas. Y bueno, Millas, al día siguiente que tenía el programa en la SER, lo primero que dijo: yo os voy a contar dónde he estado. Me he bebido una garnacha. Y sí. Hombre, era una publicidad, ¿verdad? Para las bodegas era una publicidad sensacional. Pero Ramón era muy, como se cansa enseguida porque es inquieto, es un culo inquieto. Entonces venían los escritores, pero luego ya se cansaban ellos. Entonces a mí me decía, como yo me había leído todo, entonces me decía: Pepe, tú vente para darle conversación, o sea, porque así él no se desgastaba, ¿sabes? O sea, ven para dar conversación. Y entonces yo se le estoy eternamente agradecido, porque por dar conversación, gracias a Ramón, yo he conocido a Gonzalo, o sea, he comido y he cenado con Gonzalo Torrente Ballester, con Álvaro Pombo, con todo el mundo que Ramón me decía: vente conmigo así, tú le das conversación. Y claro, yo llegaba allí y les hablaba de la Saba Fuga de JB con Torrente y su mujer, y venga, y entonces pues nos lo pasábamos bomba, y todo era porque Ramón así no pegaba para el agua, ¿sabes? Así mientras yo le hacía el trabajo sucio, pues el tío ya lo había hecho antes, porque había tenido que irnos a buscar a la estación. Los había tenido que llevar a la hotel, al día siguiente los tenía que llevar por los institutos. Entonces decía: joder, tío, me los tengo que tragar para comer y para cenar. Entonces decía: no, para comer y para cenar que se los traigan los amigos. Y entonces llamaba a su hermano, muchas veces, que su hermano es un gran amigo mío, a José Luis, al pequeño, a José Luis y a mí, que nos íbamos para hacer el trabajo sucio. Te lo pasabas bien. Hombre, genial. Te digo que te estaré eternamente agradecido. Yo recuerdo, ya que he citado a Gonzalo Torrente Ballester, me acuerdo de esa cena que era Rosa Chacel, Torrente Ballester y de Alfonso Manuel Gil. Sí. Es decir, una triada increíble, ¿no? Le pegaron al whisky y al jamón. Bueno, la Rosa Chacel esta bebía que no os lo podéis imaginar. Y Ana María Matute. Bueno, todas esas que hemos conocido. No vamos a sacar. Vale. Bueno, a mí me gustaría, ya que has sacado esto, como eres tan apasionado de los libros, de la lectura, tan fetichista, ¿no? ¿De dónde sale esa afición tuya? ¿Qué momento hay? Hay un momento clave, mira, Ramón, eso lo he contado alguna vez. Hay un momento clave en mi vida y es cuando yo descubro el rastro. O sea, yo soy lector, como todos vosotros, muy lector, de libros modernos, de libros los que yo me compraba en las librerías nuevas, en las librerías de nuevo,
pues salía Antagonía del Solo, que tenía 18 años, lo que sea, pues me compraba Los verdes que van hasta el mar y todos los rollos del Solo, de los cuales ahora abomino absolutamente. Pero me compraba todo eso de niño. Pero un día, amigo, voy al rastro. Alguien me dice, pues hay un rastro en Zaragoza que si madrugas salen muchas cosas, tal. Fue Vicente Vázquez Tejero, que es un gran amigo mío, farmacéutico, un gran bibliófilo, y me enseña el rastro. Y entonces yo me doy cuenta que por la mitad o la cuarta parte de lo que a mí, de lo que a mí me costaban los libros nuevos, yo puedo comprar libros viejos en primeras ediciones maravillosos. Es decir, que en vez de comprarme El romancero gitano en una edición de Austral, que me cuesta 50 pesetas entonces, me puedo comprar un romancero gitano del año 36, no digo la primera, pero me puedo comprar una séptima o una sexta. Es decir, un romancero gitano que García Lorca vio y cuidó la edición por menos dinero. Por menos dinero de lo que me cuesta mostrar, porque se lo compra un gitano en el rastro o a un señor que está en el rastro que no sabe lo que vende, que le da igual, que ha comprado una casa entera que han salido en los libros y los vende a peso. Entonces yo descubro la pasión por los libros antiguos y por las ediciones distintas, por las primeras ediciones y por el libro que el autor ha tenido en la mano y que ha sido la edición original y que me cuestan encima muchísimo menos dinero que un libro nuevo, que no vale nada, porque un libro nuevo no vale nada crematísticamente. O sea, un libro nuevo es como un coche. O sea, tú sacas el coche del concesionario y vale la cuarta parte. O sea, tú te compras un coche y lo sacas del concesionario y lo vas a vender al día siguiente, te dan la mitad, ¿no? A lo mejor vamos a poner la mitad. Pues un libro nuevo, muchísimo menos. O sea, tú compras un libro nuevo ahora, lo quieres vender mañana y no te dan nada, 0,20 en las tiendas esas que compran libros, 0,20 céntimos, eso es lo que te pagan ahora por un libro nuevo. En cambio, los libros viejos te costaban poquísimo dinero y encima era ya no digo una inversión, porque luego tú no vendes nunca nada, es decir, nunca vendemos libros, pero tienes la sensación de que tienes joyas en casa, es decir, de que tienes libros únicos, de que tienes libros, sobre todo si están dedicados, que efectivamente son libros únicos. Un libro dedicado es un ejemplar único. Para un fetichista como yo, un ejemplar dedicado es un ejemplar único. No hay otro igual en el mundo, solo el tuyo, porque ninguno es igual. Y si encima yo tengo un libro dedicado por Machado, y cuando viene a casa la gente, se lo enseña a la gente, ¿no? Yo digo, pon aquí la mano que la puso don Antonio. Porque, claro, es decir, ahí puso la mano Antonio Machado. ¿Dónde puedes encontrar tú hoy en día algo en lo que Antonio Machado pusiera la mano? En ninguna parte. Los muebles donde él tocó han desaparecido, los bares a los que iban han desaparecido, las casas que mantiene en Segovia, en Baeza, no sé qué, es todo mentira, porque los muebles que ponen en esas casas son todos mentira, porque no es ningún mueble de los que los amueblan, las casas las amueblan, pero no son originales, no son de época, no son suyos. Entonces no queda nada más que los libros. El libro sí, si él puso la mano lo tuvo. Y entonces en ese momento me apasiono por los libros antiguos y veo que puedo ser un gran bibliófilo y un gran lector de lo que yo quiero sin ser rico, sin ser un millonario. Es decir, que yo puedo comprar por poco dinero en el resto. Yolanda. Bueno, de todas formas, esa es la teoría, pero también digo que la práctica lleva adosadas otras cosas, porque yo recuerdo cuando os ibais con mi hermano, con Vicente Martínez Tejero y compañía, a Madrid o a Valencia, no solamente comprabais libros, Comprábamos de todo lo que se podía. Es decir, se pagaban unas merendolas impresionantes. Bueno. No, y eso hay una cosa importante, es que la vida está por encima de la literatura. Esto es lo primero que tenemos que saber todos. O sea, que no os penséis que gentes como nosotros o como los... Es decir, lo más importante es la vida. Y la vida siempre está por encima de la literatura. O sea, la literatura está muy bien, pero si solo te gusta la literatura eres un friki aburrido que no tienes ni un amigo y no has disfrutado nada. O sea, la literatura está muy bien, pero la vida está por encima siempre. Entonces, las merendolas, las juergas, el salir, el beber, el comer, el eso... Yo no los podía seguir, Claro, pues ahora me tienen que operar a mí de la vesícula, claro. Yo tengo una vesícula hecha una mierda de todo lo que me he metido. De todas formas, una cosa que hay que decir de José Luis Melero es que el libro que se compra y que le interesa, el libro que se lee, que la mayoría de los bibliófilos los compran y ahí los tienen. Esa es la gran diferencia. Sí. Es que el género de la bibliofilia es horrible, porque bibliófilos lectores debemos estar 3 o 4. O sea, Andrés Trapiello, Juan Manuel Bonet, 3 o 4. Los demás son
coleccionistas y acaparadores. O sea, el género de la bibliofilia es despreciable. O sea, en el 90%, en el 95%, porque no leen los libros que compran. O sea, el bibliófilo normalmente acapara, compra, porque compra compulsivamente, porque es una enfermedad. Es decir, ya compras compulsivamente libros que ni te interesan, simplemente los ves baratos. Yo nunca he comprado por comprar. O sea, si yo veo mañana barato un manual de la máquina alfa de Bosser, yo no lo compro. Porque ¿para qué quiero yo un manual de la máquina alfa? Pero yo he visto bibliófilos comprar manuales de esos, pero sin parar. Y de todo. Oh, si solo vale Vicente, si yo qué sé, 50 céntimos. ¿Pero para qué lo quieres? Oh, pero es que es un libro de los 40, porque si alguien una vez me interesa consultar un dato de cómo se... Mira, nadie consulta luego un dato de cómo se utiliza la máquina. O sea, es todo comprar por comprar, ¿no? Y luego somos muy pocos los que compramos para leer. Yo no entiendo otra forma de bibliofilia que la lectura. O sea, tú compras para leer. Lo que no quiere decir, evidentemente, que leamos todo lo que compramos, porque es imposible, ni en 10 vidas que tuviéramos. Pero siempre lo compramos con intención de leer. Ramón, ¿Qué quieres que te diga? ¿cómo fue tu época de crítico literario? ¿Te ganaste enemigos o no? No, yo lo procuré que siempre que hacía una... Bueno, bueno o malo no lo sé, pero lo que sí que procuré siempre es, de los 3 libros que me leía a la semana, hablar del que más me gustaba, ¿no? Procuraba... Sí, pero yo era una persona en ese aspecto, bueno, generosa. Bastante tiene un autor con sacar un libro y que no se lea, ¿no? Y entonces yo prefería que el libro que no me interesaba, pues que estuviera allí, que tuviera su vida, pero no con mi apoyo. Entonces yo solamente apoyaba aquello que me gustaba. Hombre, ser crítico es una cosa dura, porque acabas perdiendo a veces hasta el gusto. La rutina y la obligación de firmar una reseña pues cada semana, y hubo un momento en el Heraldo que yo participaba en el 9T y en el Artes y Letras, eran 2 libros a la semana. Entonces pierdes un poquito el gusto por la lectura, casi lo haces como si fuera una cosa maquinal, ¿no? Pero yo procuraba sobre todo eso, no herir a la gente, dejar vivir y hablar de aquello que me gustaba. Y de hecho no creo que me equivocara mucho, porque la gente que yo he reseñado siempre ha sido una gente que ha funcionado. Es decir, no sé si tenía suerte o tenía olfato, pero la vida... ¿Tuviste olfato con Félix Romeo? Yo sí tuve olfato con Félix Romeo. Es que Ramón fue el padrino, el maestro de nuestro queridísimo y el gran Félix Romeo. Lo tuvo de alumno en el colegio, en el instituto, y entonces se dio cuenta que estaba ante un talento sobrenatural. Y fue Félix, que era un atrabiliario espectacular, a Ramón lo adoraba. Y siempre lo consideró su maestro y su padrino. O sea, siempre creyó. Luego fue Ramón el que le editó su primer libro, porque le editó a Martinazos, que es un libro que nadie recuerda de Félix. Ramón le editó su primer libro, o sea, fue su editor, además de su descubridor. Bueno, es que Félix era una cosa especial. Era el alumno, pero llegaba al recreo y se venía al departamento. Estábamos entonces con José Luis Calvo Carilla, que luego fue profesor de la universidad, y José Luis Calvo Carilla, yo y él hablando de literatura. Es decir, salimos de la 16, 17, una cosa así. Y entonces, bueno, es una persona que nos deslumbró, sobre todo a mí que lo tenía allí, y yo siempre le he apoyado. Bueno, como he apoyado a bastante gente, ¿no? El otro día decía Espido Freire que yo le había apoyado en su primera novela. Es que la primera novela me interesó, después ya no me interesó tanto Espido, ¿no? Pero la primera novela Irlanda sí. Y claro, bueno, es que eso al principio fue una persona muy reconocida. Y bueno, es que en aquella época se puso de moda la mujer escritora, y ella salió en el momento adecuado, ¿no? Y con una novela yo creo que interesante. Bueno, a mí lo que me interesaría es que contar un poquito cómo entro yo en la lectura y en los libros. Venga. Porque tiene esta ciudad. Cuéntalo. Es decir, yo soy de Piedrafita de Jaca, lo sabéis, ¿no? Nacido allí, en un pueblecito del Valle de Tena. Entonces mi padre venía a las ferias, yo vengo a las ferias con mi padre, paso por la calle Mayor, fíjate cómo cambian los tiempos. Antes había una librería, ahora hay una inmobiliaria. Me quedo... La de Abad, ¿no? Me quedo pringado allí en el escaparate. Me ve mi padre, hay que tener esa familia, también es cierto. Ve lo que estoy mirando, entra, lo compra, me lo da, me quedo sentado allí. Mi padre se va a comprar
los machos que había que comprar o lo que sea, y yo me quedo allí, vigilado por la... Y ahí es donde empieza mi gran afición por la literatura. El libro era 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Pero compraste en la librería de Abad. Sí. O sea, la que te cuidaba era la madre de Manuel Jiménez de Abad. Es decir, la que estaba vigilando que no me pasara nada. Es decir, que yo tengo una pasión con esta ciudad precisamente porque es la ciudad que a mí me hace lector y me hace amar a los libros. A mí me hace casarme con mi mujer, ya ve que no sé. Y entonces a mí siempre me gusta contar eso. También es cierto que yo tenía un abuelo que, como todos los del Pirineo, que la noche te contaban historias, y bueno, de ahí también nace, de esa oralidad, al lado de la calidad, también nace pues ese afán por las historias, ¿no? Y una familia que tenía libros y que estaba suscrito a 2 periódicos, lógicamente. ¿Tu familia estaba suscrita a 2 periódicos? A 2 periódicos. Al Heraldo, que era mi abuelo, que era más bien de izquierdas, a pesar de que era un agnóstico, pero... Y mi abuela, que estaba suscrita al noticiero, al reinado social y al no sé qué de San Antonio. Al mensajero. Al mensajero. Eso del reinado social no sé lo que es. Pues era del padre Damiano, no sé qué hostias así. Entonces, mensajero de San Antonio sí, claro. Yo ahí es donde nazco como lector de esas historias, de mi abuelo, de esas revistas, de los periódicos y de Jaca. Por eso le tengo un gran amor a esta ciudad y por eso vivo casi 4 meses en Jaca. Ahora que estoy jubilado, claro. Nos descubriste a mucha gente, por ejemplo a Javier, a Jesús Moncada. Jesús Moncada lo conocimos gracias a ti. Ramón es el que trae a Jesús Moncada. Le edité la primera obra en castellano. Y edita la primera obra en castellano. Y cuando conocemos a la novelística de Moncada nos quedamos todos flipados, ¿no? Moncada tenía mucho recelo con Aragón y con Zaragoza porque había estudiado en el Colegio de la Borbeta, Santo Tomás de Aquino, y claro, él decía que cuando él era joven le llamaban polaco. ¿Por qué? Porque él venía de la Franja, venía de Quinenza, hablaba catalán, y entonces en Zaragoza, con la ignorancia de aquellos años, pues... Zaragoza era Zaragoza, ¿eh? Sí, bueno, Zaragoza, como Madrid era Madrid, como Sevilla era Sevilla. Era en la época terrible que vivían. Zaragoza no era ni peor ni mejor que ninguna otra, era una ciudad española de los años 50 o 60 que en todas sería parecida. Quizás con excepción de Barcelona, que siempre ha sido un poco más europea porque estaba más cerca de Francia, o por lo que sea, pero lo demás era todo cortado por el mismo patrón. Entonces le llamaban polaco. Y con desprecio, ¿no? Y entonces a él le costó mucho volver a querer a Zaragoza. Y nosotros le decíamos, joder, no nos juzgues ahora a nosotros por lo que te pasó en los años 50. O sea, nosotros no somos así, o sea, nosotros no somos así, estamos encantados de que tú escribas y hables en catalán y reconocemos que el catalán es una de las lenguas de Aragón, como es el aragonés y como el castellano, y estamos encantados de que tú de considerarte uno de los nuestros y de reconocer que en Mequinenza y en todos los pueblos de la Franja y en el Matarraña y en tantos sitios se habla catalán, pero no se le la ven Aragón, ¿no? No, la ven Aragón no, pero es que es verdad, o sea, entonces Moncada al final, gracias a Ramón y a muchos que le hicimos ver estas cosas, se sintió ya muy a gusto con nosotros y se sintió muy a gusto en Zaragoza, pero lo conocimos por él, ¿no? Y tantos otros. Sí, es que yo creo que la historia es estar en el momento de en el Tomeo, por ejemplo, una de las personas que más ha hecho por Tomeo en el mundo, por Javier Tomeo, ha sido Ramón. Ramón dio a conocer a Javier Tomeo, le dedicó una tesis doctoral. La tesis doctoral de Ramón es sobre Tomeo. Cuando Tomeo era una estrella en Alemania, cuando las obras de teatro de Javier Tomeo se representaban en Alemania como si fuera un Terrarás, o sea, era un primer espada. Y Ramón fue de los primeros también que creyó en Tomeo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo leí El Castillo de la Carta Cifrada que me deslumbró. Luego Tomeo, la verdad es que luego fue muy irregular, ¿no? Un poco como Sender. Los escritores que son muy prolíficos, pues es imposible que mantengan el mismo nivel en toda su obra, ¿no? Sender tiene 8 o 10 libros extraordinarios y tiene libros muy malos. Y a Tomeo le pasaba lo mismo, tenía unos cuantos libros extraordinarios y otros muy malos, ¿no? Pero El Castillo de la Carta Cifrada, cuando yo lo leí, me deslumbró. Bueno, ¿cómo fue esa tesis con Tomeo? Cuéntanos. Pues es que... ¿Por qué elegiste a Tomeo para hacer la tesis? Porque yo había ido mucho con Tomeo y me había contado muchas cosas
Y es que, claro, yo tenía que escribir una historia sobre mi coche, porque mi coche ha sido como una especie de confesionario, ¿no? Y le llevo a tanta gente que han contado tantas cosas que, como decía Eloy Fernández Clemente, me pidió un libro para la colección que él dirigió, ¿no? Pero yo me dio mucho pudor sacar historias que me ocurrían con los escritores. Y verdaderamente ese libro lo tendría que haber hecho, porque hay muchísimas anécdotas y muchísima historia contada en el coche. Entonces tenía que haber hecho ese libro. Yo conocí a Javier Tomeo en un viaje a Barcelona, luego ya la historia fue creciendo, y lo traje varias veces a invitación a la lectura. Y luego cuando iba a Barcelona pues también quedaba con él. Era bastante raro, ¿no?, en ese aspecto. Y hablaba tanto de lo que estaba haciendo que para mí fue una cosa muy sencilla la tesis, ¿no? Entonces, bueno, lo tenía muy a mano y hice la tesis sobre sus libros que a mí más me interesaban. Dejé de lado los que creía que eran un poco más flojos y me dediqué a los libros que me interesaban. Luego era muy fácil hacer la tesis sobre él porque se repetía mucho, no como decía Benet, que era como las croquetas, pero se repetía mucho y era muy fácil seguirle el hilo. Y luego, pues no le di mucho la paliza frente a otros que sí que le consultaban cosas, y creo que eso me ayudó a hacer una tesis, creo que bastante centrada en lo que era Tomeo. Hombre, tú has conocido también a Tomeo y era un personaje total. Era un personaje total, ¿no? Casi un personaje de sus novelas. Personaje total. Bueno, yo te voy a preguntar de cosas que creo que nos interesan y que interesa que lo conozca. Tú antes has dicho que llegaste a la lectura por el rastro. Yo no creo que fuera así. No, sí. A la lectura yo recuerdo de verte en revistas juveniles y recuerdo de verte también en la colección poemas de Luciano Gracia. Por lo tanto ya tenías ahí un bagaje. Y luego tú has estado has tenido compañeros que son escritores, es decir, por ejemplo Ignacio Martínez Pisón. Entonces yo creo que ahí hay una prehistoria que no has contado y que deberías contar. Bueno, yo he dicho que en el rastro conocí los libros antiguos, los libros viejos. O sea, me enamoro de los libros viejos y me doy cuenta de que los libros viejos pueden tener mucho más encanto que los libros nuevos porque, como decía Juan Ramón, los libros en ediciones distintas dicen cosas distintas. No es lo mismo leer a Zorín en una edición de 1901 que leerlo en una edición reciente de Ariadna Editorial, por poner un ejemplo. Los libros te dicen cosas distintas, absolutamente. Entonces yo descubrí los libros antiguos en el rastro, pero yo, claro, fui lector desde siempre, juvenil, y he leído mucho. Y he estado siempre en todos los movimientos literarios zaragozanos y aragoneses que he podido, y he estado en todas partes, ¿no? Yo fui un escritor tardío, porque hasta los 40 años o por ahí me publiqué un libro exento, había publicado muchos libros colectivos y cosas en muchos artículos, pero libros exentos con mi nombre, soy un autor tardío. ¿Por qué? Pues porque yo no hago ficción, yo solo escribo libros sobre libros. Entonces yo escribo sobre lo que he leído. Entonces yo he sido un lector enfermizo y que he leído cosas que me parecen muy interesantes y muy curiosas y muy raras, porque lo que me gustan a mí son los libros raros, los libros distintos, los que no están en el canon. Como digo yo siempre, no tiene sentido que yo hablara de, yo qué sé, de las comedias bárbaras o de tal desde un punto de vista académico. Eso lo han hecho ya otros y lo van a hacer mucho mejor que yo, porque se dedican a eso, porque son profesionales de esto, pues son catedráticos, profesores, intelectuales, de lo que sea, ¿no? Lo van a hacer mejor que yo, se dedican a eso. Yo no puedo competir con eso, ni quiero, ni es mi espacio. Mi espacio es hablar de los libros raros que los demás los conocen, de lo que no está en el canon. De Pedro Luis de Gálvez. Cuando yo hablaba de Pedro Luis de Gálvez, que nadie sabía que era Pedro Luis de Gálvez, y yo sabía que era Pedro Luis de Gálvez. Y Juan Manuel Prada viene a mi casa para escribir Las máscaras del héroe, para que yo le deje los libros de Pedro Luis de Gálvez que no tiene nadie. Que luego le presentamos la obra Loro. Y le presentamos el libro. Eso es lo que a mí me gusta. Es decir, ese es mi espacio, ¿no? Ahí es donde yo me siento cómodo. En lo demás no. Entonces yo, cuando creo que he leído tantas cosas y tan curiosas que me parece una injusticia guardármelas para mí,
Digo, ¿por qué no contar esto? Tengo que contar lo mucho que yo he leído y lo bien que me lo he pasado leyendo esto y las cosas tan curiosas que he aprendido. Entonces digo, voy a contarlas. Pero claro, yo tengo que ir a la fuerza un escritor tardío, porque eso a los 20 años no lo puedo contar, porque no he leído, ni a los 25 ni a los 30, porque todavía no he leído lo suficiente, todavía no he aprendido lo suficiente. Para poder contar cosas interesantes tengo que haberme leído muchos, o unos cuantos miles de libros, o centenares de libros raros, y haber tomado muchas notas, tenerlos en la cabeza y contarlos. Y entonces es cuando yo, Ignacio Martínez Pisón, que es uno de mis mejores amigos desde siempre, me dice, joder, todos hemos escrito libros menos tú, tienes que escribir un libro, siempre te tenemos que presentar el bibliófilo melero, vaya, vale, presentar el bibliófilo melero, total, queremos presentarte como el escritor José Luis Melero, total, porque aunque tengas un libro ya eres escritor. Y entonces digo, bueno, y entonces fue cuando Eloy, en esa colección, me ofrece la posibilidad de publicar un libro en la Biblioteca de Cultura Aragonesa y me ofrece 6.000 euros. Me ofrece 1.000.000 de pesetas de entonces. Y entonces, claro, joder, yo que era un autor novel, que en la vida había ganado una perra escribiendo, me dice Eloy, porque no pagaba la caja. Claro, estaba detrás de la caja de ahorros. Lo editaba el Instituto General Católico, con Eloy como director, pero pagaba la caja. Y entonces él a todos los colaboradores pagaba exactamente a todos igual, fueras José Carlos Mainer o José Luis Melero, pagaba 6.000 euros. Entonces era lo que pagaba la caja. Y entonces me dijo, oye, ¿por qué no cuentas tus memorias de bibliófilo? Todo lo que has comprado, lo que has visto, tus viajes por España, porque ahora estoy hablando de la época pre-internet, cuando verdaderamente yo tendría para estar aquí con vosotros hasta dentro de una semana contándoos mis aventuras por todas las librerías del viejo de España, porque para comprar libros había que ir a las librerías, no existía internet. O sea, no, ahora estás en casa, ahora esto es una mierda. O sea, estás en casa en zapatillas y dices que quiero comprarme el Mundo de Sansi, que me falta la primera de Baroja, que me quiero comprar, yo qué sé, lo que quieras, ¿no? Te das allí a la tecla, 6.000, ya está, y te lo mandan por Amazon y lo tienes al día siguiente. Cara. ¿Eso es comprar o qué es eso? Eso es una mierda. Yo iba a comprar, a buscarlos, a sacarlos de los anaqueles, me tenía que subir en las escaleras, porque lo primero que me enseñaron fue, nunca mires, para que esto es muy bonito, nunca mires en las estanterías de mitad de esto, porque son las que los ojos llegan allí. O sea, eso está trillado. Tú tienes que subirte al último estante lleno de polvo donde no se sube nadie. Y entonces allí tenías que cogerte la escalera, ir a Barcelona, ir al Sol de la Lluna, a la calle La Paja, toda esa zona que yo me trillaba, y entonces coger una escalera, y entonces subirme arriba, mirar todos los libros, los más polvorientos, y ahí es donde encuentras cosas buenas. Yo tenía que hacer todo eso para encontrar libros. Yo vi todos. O sea, y luego comían, todo es que no había otra manera de comprar los libros. Entonces, todo lo que yo cuento en ese libro mío, el primer libro que me encargó Eloy, leer para contar las memorias de un bibliófilo aragonés, es todo de boca pre-internet. Entonces yo, claro, contaba todas mis aventuras comprando libros. Y fue cuando decidí contarlo. Decidí contarlo porque me embolicó Eloy y porque me pagaba 6.000 euros. Y me pareció un disparate decirle que no. Y entonces dije, bueno, casi 6.000 euros se hace, ¿cuántos años de eso? Eso fue en el año 2000, por ahí, hace 22 años. O sea, 6.000 euros hace 22 años, que era una pasta. Que los que sabemos de esto, vamos, 6.000 euros no sacas tú de un libro ni de churro. O sea, vamos, ni hoy, vamos, o sea, habiéndote dan 6.000 euros de un libro, nadie, vamos. Y entonces, pues, aquí era un chollo. Y entonces dije, ¿cómo voy a renunciar a esto? Y entonces fue eso lo que me convirtió en escritor. El que Ignacio me dijera que yo tenía que escribir y que hoy me ofreciera la posibilidad en una editorial bonita, en una edición muy cuidada, porque eran unos libros que hacían las portadas Natalio Bayo, con unas ediciones en tapa dura en cartoné, tapa dura, o sea, perdonadme porque que yo diga tapa, o sea, no, cubierta, o sea, no, tapa no, por favor. Cubiertas en cartoné, o sea, y entonces era una edición súper bonita y me hacía muchas ilusiones. Y entonces allí ya cogí el gusto. Luego Antón me dijo, oye, ¿por qué no cuentas todas tus cosas estas de los libros raros en el Heraldo un día una vez a la semana? Y entonces ya, pues dije, pues lo voy a contar, voy a empezar. Y entonces empecé a contar tontadas una vez a la semana de mis libros raros y mis tontadas. Y entonces ya pues, le cogí gusto y hasta ahora. Pero tú llevabas ya un camino largo. Sí. Es decir, que no surges así como lo estás contando, porque tú tenías... Pero no hay que ser solemne nunca, hay que quitarse siempre importancia. No, pero tú tenías una cantidad de artículos publicados en prensa ya.
que... Había sacado la colección Poema Solución, habíamos editado mucho, había fundado el Rolde, había editado en el Rolde muchísimas cosas, hemos editado 200 libros en el Rolde, habíamos editado, en todos los números colaborábamos, o sea, teníamos una larga trayectoria cultural, sin duda, y de edición y de amor por los libros, ¿no? Pero el convertirme en escritor fue esta la razón, o sea, Eloy, que me ofrece publicar un libro ahí, y Ignacio, que me convence para escribir. Yo, en cambio, al hacer la crítica literaria me impedía ser escritor. Es decir, que es una cosa graciosa, porque claro, tú leías un libro, decías, esta es una idea que más o menos me funcionaba en la cabeza a mí, ¿no? Pero ¿cómo la voy a escribir si este ya la he escrito y está mejor de lo que yo pensaba? Entonces, hasta los 36 o 37 años, yo no publiqué mi primer libro. Pues eso casi como yo. Es decir, que... Los críticos literarios tienen un problema, claro, y es que si tú haces crítica y sales al ruedo como escritor, claro, corres el riesgo de que te empiecen a meter también a ti unos palos que para qué. Entonces, claro, tú estás aterrorizado y dices, joder, con la cantidad que he repartido yo siempre, ahora yo salgo al ruedo y ahora me van a pegar a mí, me están esperando para pegarme. Entonces, claro, los Echevarría, todos estos que les han encantado zurrar toda la vida, ¿no? Claro, es como si el crítico del País, que ha estado toda la vida zurrando, ahora se dedicará a hacer cine y hiciera muchas películas, ¿no? Pero claro, estarían todos esperándole, te vas a enterar tú, te vas a enterar porque nos has puesto verde toda la vida, ahora vamos a por ti, ¿no? Entonces, claro, los críticos literarios tenéis ese problema, ¿no? Oye, la importancia de los amigos, por ejemplo, en tus temas, en tu trayectoria... Joder, toda. Para mí la amistad es lo más importante. O sea, la familia te toca, ¿no? Pero los amigos los eliges. Eso es una obviedad que casi insulta decirlo, porque es un lugar común que no debería decirlo yo porque no es nunca debe decir unos lugares comunes, pero es la verdad. Es decir, los amigos son muy importantes y yo he aprendido muchísimo más de mis amigos que en la universidad y que en ninguna otra parte. Vamos, ni comparación, o sea, una noche con Ignacio Martí-Pisón, con Luis Alegre, con Javier Aguirre, con yo qué sé, con cualquiera, con Miguel Mena, eso es un magisterio, o sea, eso es un magisterio que no es comparable a estar en una clase con los 3 profesores mejores que quieras tú de la facultad. Vamos, ni comparación. A empezar porque los profesores no son lectores como nosotros, no saben. Los profesores es como lo que decía Ramón de los críticos, que el crítico pierde un poco el gusto por la literatura porque ya lo considera como un oficio y tiene que leer a la fuerza, porque está forzado a hacer crítica, le fuerza. Nosotros somos lectores por placer, pero el crítico le fuerza, ¿no? Bueno, los profesores aún más. El profesor está leyendo lo que publican los colegas, y está forzado. A lo mejor no disfruta, hay algunos que sí, naturalmente, no se puede hacer nunca, no se puede generalizar, pero es verdad que al profesor, a muchos profesores no les gusta, a muchos profesores de literatura no les gusta la literatura, vamos, estoy segurísimo, no les gusta la literatura pues porque es su oficio, pero no disfrutan, y consecuentemente, bueno, yo puedo juraros por Dios que en librerías de Zaragoza, al 70 o al 80% del claustro universitario no lo he visto jamás comprando libros. Jamás. Y yo conozco todas las librerías, vamos, estaba allí más horas que... Es que tú ibas a deshora. A lo mejor que iba a deshora. No van, no compran. No les gusta. No les gusta. Pues si no estarían todo el día allí como yo comprando y como Fernando. Y no sé, se dejaría la pasta. Hay unos que sí, he dicho un porcentaje. Hay otros que están verdaderamente enamorados de su oficio. Pero hay muchos que lo consideran un oficio y que no les gusta la literatura. Entonces, a nosotros nos gusta, por lo tanto, aprendes más con los amigos que les gusta la literatura, como a ti, que con profesores en la universidad que no les gusta la literatura. Si yo me pongo a hablar con Paco Frelerín de la generación de Barcelona, y él me cuenta miles de cosas que me podría contar, de José Agustín Goytisolo, de Carlos Barral, de tal, de cual, del otro, aprenderé más con él en una hora que 10 horas con un penene de la facultad que la han metido ahí asociado a dar unas horas que no le gusta lo que hace. Vamos, con toda seguridad. O José Carlos Bainer no. José Carlos Bainer es Dios, que no me lo toquen. Ya, con los genios no. Pero claro, genios hay pocos. Genios hay pocos. Lo normal es ser normal. como somos todos. Entonces, claro, los normales, pues de los normales no aprendes mucho. No, yo me refería, por ejemplo, amigos en
que luego han acabado en la política, que han sido buenos políticos. Me refiero también a amigos que han sido claves en la cultura aragonesa, que sabes a qué me refiero, ¿no? La Bordeta, me estoy refiriendo a Jesús Bernal. Es decir, sin ellos, tu historia hubiese sido la misma, No. sin Rolde hubiese sido tu historia. Sí, la Bordeta no. Sí, la Bordeta no. La Bordeta para mí era, o sea, me influyó muchísimo en mi educación sentimental y en mi vida, porque la Bordeta era un hombre de muchos valores. De muchos valores. La Bordeta, los que lo hemos conocido bien, o sea, vamos a ver, ¿cómo diría yo estas cosas sin que nadie se ofenda? Los catedráticos de entonces, a los jóvenes como nosotros, no nos consideraban. No porque, no por nosotros, ni por ellos, sino porque la sociedad estaba así. Es decir, la sociedad estanco estaba así. Un catedrático de universidad no debía hablar con unos chicos de 18 o 20 años, de los que ellos estaban convencidos que no podían aprender nada. Entonces, el que lo hacía era la Bordeta y Eloy Fernández Clemente, que han sido el ejemplo perfecto de esto. Es decir, gente sin vanidad, gente sin egos descontrolados, que creían que de Félix Romeo, que era un chico de 17 años, como acaba de decir muy bien Ramón, que Ramón y José Luis Calvo Carilla, que luego fue catedrático de la universidad y un ejemplo de catedrático, un tío de los que le gusta de verdad la literatura, hablaban con Félix en el recreo, porque sabían que de Félix iban a aprender. Y tenía 16 años o 17. Esa generosidad intelectual te hace muy grande y verdaderamente demuestra quiénes eran los grandes. O sea, tú eres muy grande si crees que de un chico de 17 años puedes aprender. Pero eso no era frecuente. Lo frecuente era que los catedráticos, que los grandes popes no perdieran el tiempo con los chicos. ¿Quién lo perdía? La Bordeta. Porque no tenía vanidad. Entonces la Bordeta venía con nosotros y se lo pasaba bomba y se reía y nosotros aprendíamos de un montón y él de nosotros. Y entonces, claro, nuestra vida a su lado pues fue de una intensidad extraordinaria, como lo fue con Eloy. Lo que pasa es que Eloy era más académico, no era tan rocero, para entendernos, como la Bordeta. La Bordeta era como nosotros, es que la Bordeta era para comérselo. Luego era un hombre sin vanidad, sin aspiraciones. O sea, todo lo que le llegó a la Bordeta en la vida le llegaba pese a él, como a Pisón. O sea, de casualidad. O sea, tú, de los que nunca haces nada para que te llegue nada. O sea, le llamaba un amigo suyo de Cariñena, el Manolo, no sé qué, oye, que hay que hacer un programa en la tele, he pensado que tú podías hacer lo de la mochila. Joder, estoy aquí también ahora, qué pereza, y me voy por los pueblos a hacer lo de la mochila, a la 20 tengo tal. Al final lo convencían para hacer lo de la mochila, pero él no había dado ni un paso para hacer lo de la mochila. Cuando habrá otros que estarían llamando todas las semanas a los productores para hacer programas. Bueno, él no, nunca. Y así todo. Entonces todo lo que le llegó, lo de la política, igual. No la vida le interesó ser diputado ni pollas de vinagre. No le interesó nada. Incluso hubo un momento en que no quería escribir y le tuvimos que animar. Animar, todo. Y entonces le tenían que convencer estos de la chava para decirle, oye, venga, ven con nosotros y tal. Yo hemos estado en casa de él, vamos, que no quiero ir. Que ya les he dicho que no voy a las elecciones, que me aburre esto. A vez de diputado allí, con el zapatero, ahí aguantar allí. Bueno, no fastidies, la Bordeta, venga, tienes que ir y tal, no sé qué, no cuenta. Y entonces al final lo convencías, pero él no quería. Entonces ese ejemplo de vida es muy importante para nosotros. Fue muy importante, para mí al menos, para mí y para todos nuestros amigos. Fue muy importante, porque alguien que está fuera de las ambiciones humanas, que es el antitrepa por naturaleza, ¿sabes? Entonces es cuando tú ves en la vida que está todo lleno de gente pegando palazos y poniendo zancadillas, y pues él era todo lo contrario. Lo que pasa es que hubo una época en que sí que vivíamos muy bien, es decir, nos queríamos todos, nos juntábamos, hablábamos, pero luego ya vino otra época más comercial que nos ha separado un poco, ¿no? Me refiero que en los años 80 y 90 sí que nos juntábamos y hablábamos con la Bordeta, con Eloy, y después ya vino la época comercial con muchos más autores y aquello se fue diluyendo un poquito, aunque mantuvimos la relación. Bueno, porque ahora la persona puede ser un escritor. O sea, y como habrá más autoeditas y es tan barato, pues ahora la gente se escrita los libros. Entonces, claro, es que ahora ya no controlas el mundo literario como lo controlábamos hace 30 años. Es imposible porque ahora hay escritores como churros, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que hay espacio. Yo soy de esos que piensan
que hay sitio para todos. O sea, a mí me molesta esa gente que dice, no, hay espacio para todos, cada uno hace su cosa. Yo no hago ficción, yo hago mis libritos de libros sobre libros y ahí tengo mis lectores, pocos, pero suficientes. Yo vendo mis 1.200 ejemplares, pues ya está, ¿no? No necesito vender 5.000, si no hay 5.000 personas que les guste eso. Bueno, no lo sé, Irene Vallejo ha demostrado que sí, es un milagro. Pero lo normal es que no, o sea, no hay 5.000 personas que les gusten las cosas que yo hago. Pues yo tengo mis pocos lectores y ya está. Y el otro, el poeta, pues tiene sus lectores y hay espacio para los poetas que tienen sus lectores y hay espacio para los que hacen ensayos de otro tipo y hay espacio para los novelistas y hay espacio para la novela histórica, que yo aborrezco, pero pues, hay muchos lectores de novela histórica que les gusta mucho, pues adelante. Es decir, que me parece muy bien, o sea, que hay sitio para todos y no tenemos que cerrar las puertas a nadie ni llevarnos mal ni nada. ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que podrían preguntar también. Si quieren, Y si alguien quiere preguntar, que pregunte. Peligroso esto de preguntar. Porque... ¿Qué malvado? Pero si es lo peor que puede hacer un autor, hablar de... Es que somos como la bordeta, gente sin vanidad. Que estamos... No queremos hablar de nuestros libros, no somos como Umbral, no hemos venido aquí a hablar de nuestros libros. Pero nosotros sí que queremos oír. brevemente, tenemos al día. Ramón, empieza tú. Bueno, yo el último libro se titula Los muertos que llevan los vivos, que es una frase de Julio Baroja, y bueno, es precisamente el concepto de la memoria imaginativa, porque lo voy a decir claro, salí a una biblioteca y todos me dijeron, aquí estoy poniendo verde a Melero, y digo, Dios mío, ¿cómo voy a poner verde a Melero? ¿No? La anécdota la había sacado de las memorias de Catalina II y compañía, ¿no? ¿Y qué cuentas ahí? ¿De qué pasó a la biblioteca? Eso voy a que lo lean. Bueno, me ha dejado ahora resulta que... El libro es una ida y una huida y una vuelta por 3 veces a Zaragoza, una ciudad a la que amo y a la que odio al mismo tiempo. Es lo que dice la bordeta en Zaragoza. La amo, la odio, le tengo un cariño ancestral. Exacto. En realidad la idea surge también de esa historia de la bordeta. Y entonces es un poquito mi adolescencia, que sí que hay elementos claves de mi adolescencia. Es un poquito de mi madurez y luego mucho de ficción. Zaragoza vista desde el odio y desde el amor, con anécdotas y muchos personajes, pero nada más. Tiene buena pinta eso. Zaragoza Bueno, desde el amor y desde el odio. Es que todos los vivos llevamos muchos muertos, y esa es la idea. Y un canto también a Zaragoza, porque sale Zaragoza también en la cantidad de gente que ha salido de Zaragoza y la cantidad de costumbres que hay de Zaragoza por el mundo. Yo soy de Zaragoza, como de Huesca, como de lo que sea, como de Barcelona. La gente que es chauvinista de un sitio no me parece bien. O sea, tú tienes que crear tu ciudad. Yo digo siempre, tú tienes que crear el sitio donde vives, porque es el sitio donde vive la gente a la que quieres. Lo he hecho siempre muchas veces. Es decir, Zaragoza no, o Huesca, o Jaca, o lo que sea, o Barcelona, no es mejor que otra en sí misma por nada, porque las ciudades no son nada. Las ciudades en sí mismas no son nada, son en función de la gente que las habita. Entonces, si tú quieres a la gente y eres feliz con amigos y tienes gente interesante, la ciudad en la que vives es maravillosa, porque estás a gusto, porque la gente, es decir, uno queremos a las ciudades por la gente que vive en ellas. Entonces, Zaragoza no es ni mejor ni peor que otras, o Huesca, o Teruel, es que da igual, está en función de la gente que la habita. Si hay gente interesante, si no hay gente interesante, si tú no tienes un ambiente, si tú vives, yo qué sé, imaginaros, en Cuenca, sin ofender a nadie, pero se me ha ocurrido Cuenca, en Cuenca, y en Cuenca no hay nadie que te interese, pues Cuenca es horrible. Si en Cuenca, con sus casas colgantes igual y con su casa de parque encantado ese que tiene igual, con lo que quieras, hay gente interesante, Cuenca te va a parecer la mejor ciudad del mundo. Porque vas a tener gente con la que salir por la noche, con la que tomarte gin tonics, con la que hablar de libros, de pintura, de literatura, de arte, de lo que quieras, ir al cine. Es decir, ya está. Viva Cuenca. Si tengo gente extraordinaria al lado, maravillosa. No encontraré una ciudad mejor. Si en Jaca tengo gente interesante, excepto el concejal, pues maravilloso. Si no tengo a nadie, pues será un coñazo de ciudad. Entonces las ciudades, joder, esa gente dice, no, es que la ciudad mejor es la mía. Huesca o Zaragoza, o mentira, será en función de qué gente tienes allí. Y si la gente que tienes allí la quieres
y te quieren, la ciudad es maravillosa, porque te sientes querido y feliz. Y si no hay ambiente de nada y no te quiere nadie, y eres un proscrito, y eres un antipático, y no te relacionas con nadie y tal y cual, es que es en Nueva York. Cuando digo esa gente, dice, es que yo, Zaragoza se me queda pequeña, yo tengo que invitar a Nueva York, si no inviten a nadie, invita a Nueva York, ahí en Manhattan, a ver si te lo pases más feliz en Manhattan, pues vente a Manhattan. Pero de eso no habla su libro. No, lo he dicho eso un montón de veces, es que hay gente que dice, no, es que la ciudad se me queda pequeña, es como si yo aquí 40 años y hablara mal de Jaca, pues, si vas aquí 40, 45, 54, si vas 54 años aquí, coño, pues es que sería injusto que hablara mal de la ciudad. Es una ciudad que me ha acogido, en la que he estado feliz, en la que segurísimo que hay gente que lo quiere, que lo respeta, que lo valora, que tal. Pues ya está, pues no está aquí, feliz y contento, ya está. ¿Y estaría mejor en Nueva York? Pues no, a lo mejor no, porque si Nueva York no lo conoce nadie y nadie lee sus libros. Y dice, ¿y usted quién es? Aquí se sienta en el FAU, y dice, coño, está Ferrer Lenin sentado en el FAU. Pues, joder, pues está Ferrer Lenin sentado en el FAU, ¿no? Pues ya te conocen y te respetan y te quieren. Pero si vas a Nueva York y te sientas en Manhattan y dices, mira, un señor del pelo blanco, pues no te quiere nadie, ni te conoce nadie, pues ¿qué haces tú en Nueva York? Pues la puta risa. Estás mejor en Jaca que en Nueva York. O sea, depende de quien te quiera. ¿Sí o no, Ramón? Sí. Eso se lo dejamos a un brazo. No, yo en realidad es que es una especie de corazón partido, ¿no? Porque yo soy muy amante del Pirineo, pero al mismo tiempo me quiero ir. Y también quiero a Zaragoza, pero también me quiero ir. Es decir, es que eres un culo inquieto. Tú que no quieres eres un culo inquieto. Bueno, también es cierto. Yo publico ahora Lecturas y Pasiones, que es otro volumen de artículos de prensa que publico, de las cosas que saco en Artes y Letras, y en el que hay pues mucha variedad de temas, como siempre, de artículos de las cosas que me gustan, ¿no? Pues, de los últimos días de Machado en Coyur, de cosas que yo he leído que no están en ninguna parte, de testimonios curiosos de las mujeres de Sender. Se me ocurrió hacer una serie sobre las 3 mujeres de Sender, porque Sender fue un hombre muy complicado y entonces tuvo una relación muy difícil con las mujeres con las que vivió. Entonces me pareció que era muy bonito contar las historias de las mujeres de Sender. Bueno, cuento muchas cosas que a mí me parece que son entretenidas. Yo me lo pasé bien cuando las aprendí, cuando las leí, y me parecía que era curioso contarlas, ¿no? Colorín colorado, ¿no? Pues sí, Colorín colorado. Yo creo que ahora que habéis cumplido un poco los deberes, nada, agradeceros vuestra presencia aquí. Decir que igual que habéis dicho que cualquier escritor que de cualquier género tiene su hueco, desde luego vosotros siempre tendréis el hueco entre nosotros, porque a pesar de lo que habéis dicho os lo estoy ganando, ¿vale? Muchas gracias y adiós.